Vamos de una vez a la palabra. Vamos a Proverbios 18, versículo 21. Si usted trajo la Biblia, Proverbios 18, 21. Este pasaje usted lo conoce, pero quiero que meditemos en él un ratico. Mire lo que dice la Escritura. La vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Mire cómo empieza y cómo empezamos este mensaje. La vida y la muerte, la bendición y la maldición están en el poder de ¿quién? ¿Están en el poder de quién? Dígale a alguien, de su lengua. O sea, ya la Biblia nos está enseñando algo muy importante. O sea, la bendición no depende solo de Dios. La maldición no depende solo del diablo. La bendición y la maldición nuestra depende de cómo usted está usando su lengua. Eso ya nos dice mucho. Le hago una pregunta y sea sincero, porque en la mañana vinieron los que no son tan sinceros. ¿Cuántos aquí tienen problemas con la lengua? Levante la mano. Muy poquitos. En la mañana también fue igual. Problemas con la lengua. Yo personalmente tengo problemas con la lengua. Más cuando me enojo. Cuando me enojo digo cosas que no debí decir. Cuando me enojo con mi hija le digo cosas que no debía haberle dicho, y luego me arrepiento y tengo que venirle a decir: mi hija, perdóname porque es mentira todo lo que dije. Aún con mi esposa, cuando me enojo también le digo cosas que no debo decirle, y luego vengo y le digo: Grace, perdóneme porque era mentira. Y las mujeres, ¿qué dicen? Cuando se está bravo se dice todas las verdades, ¿verdad? Y la mujer ahí lo calla uno, pero eso es mentira. Uno en el furor dice tonteras. Dígame si a alguien no le ha pasado. Yo sé decir cosas que después digo: no, Dios mío, ¿qué pasa? Y por no dejarme en el alegato, más cosas digo. Y por no dejarme y que me gane, porque las esposas son expertas en ganar. O sea, ellas, Dios mío. Y uno por no dejarse, empieza a decir más cosas. Y entonces la embarramos. Mire lo que dice Nueva Traducción Viviente. Quiero que leamos en 3 versiones. Mire Nueva Traducción Viviente. La lengua puede traer vida o puede traer... Mire el poder tan enorme que hay en su lengua. O puede traer vida o puede traer muerte. Y los que hablan mucho, ¿qué dice? Cosecharán las consecuencias. Si usted sabe que no sabe controlar la lengua, pues no hable mucho, y más cuando se enoja. El salmista decía: Señor, coloca un guarda en mi boca. Me imagino que era porque no sabía hablar muy bien, porque él sabía que hay un poder en la lengua, y usted puede traer muerte o vida a su familia. Puede traer muerte o vida a sus hijos. Puede traer muerte o vida en la iglesia. Y los que hablan mucho, pues van a cosechar de ese fruto de todo lo que decimos. La otra versión, TLA, mire lo que dice. TLA dice: la lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. Eso es muy fuerte. O sea, las palabras tienen un tremendo poder, ya sea positivo para construir o negativo para destruir. Quizás usted no está hablando bien de sí mismo y se está autodestruyendo. ¿Cuántos de nosotros no hemos hablado bien de nosotros mismos y en vez de traer vida estamos trayendo muerte? Yo he escuchado a gente que dice: no, pastor, yo soy malísimo para eso. No es que yo soy pésimo, pastor. No es que yo para memorizar negado. ¿No?
Y comenzamos a proferir una serie de palabras hacia nosotros mismos. Las mujeres hoy en día que es que no, estoy hecho una vaca, ¿no? Y comienzan a decir cosas que uno dice, pero, y hasta uno mismo comienza a autodestruirse con las palabras. Hay un tremendo poder cuando usted habla, cuando usted dice. El problema es que no sabemos hablar. Y a lo largo de este mes, yo oro para que el Señor nos enseñe a domar la lengua. Santiago dice que la lengua es un pequeño miembro muy difícil de controlar. O sea, hágase esa idea. O sea, hay un poder tremendo en nuestra lengua. O sea, el órgano más poderoso de nuestro cuerpo no es el cerebro, no es el corazón, es la lengua. Pastor, este pedazo, sí, ese pedazo de carne hay que saberlo controlar, porque nos puede meter en muchos problemas. Los mayores problemas en el matrimonio y en las familias es por no saber controlar la lengua, porque no sabemos bendecir. Cada vez que hablamos, incluso cuando usamos un tono en particular, porque quizás alguien aquí dice, no, yo no digo nada malo, pero a veces no es lo malo que dices, a veces es el tono en lo que dices, de lo que estás diciendo, porque aún el tono puede matar a alguien. A veces el esposo no dice nada malo, pero es el tonito. ¿Y usted qué le dice? Bájeme el tonito, ¿sí o no? Porque usted ya se resiente porque sintió que fue... No, es el tono también, que puede dar vida o puede dar muerte. O sea, vida o muerte. Y ahí es en donde tenemos que enfocarnos. ¿Mande? Entonces, mire lo importante de esto. Le quiero decir algo. Dios, no depende de Dios nuestra bendición. Porque en realidad Dios siempre quiere bendecirnos. ¿Cuántos hoy fueron bendecidos por Dios? Mire, nos pudimos levantar, un sol radiante, el oxígeno, todas esas son bendiciones de Dios. Y Dios quiere bendición para nosotros. El problema es nosotros que usamos la lengua para maldecir. Que en vez de levantarnos en bendición, nos levantamos en maldición. Y no hablamos bien. Mire lo que dice Mateo 12, del 34 al 35. Mateo 12. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón. De la abundancia del corazón. Y luego dice... El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Cuando nuestro corazón está mal, pues nuestra boca solamente produce malas cosas. Un corazón crítico siempre va a hablar palabras de crítica. Un corazón ofendido siempre va a andar ofendiendo. Un corazón amargado siempre va a andar hablando palabras de amargura. O sea, porque de la abundancia del corazón, un corazón arrogante siempre va a andar juzgando y criticando a todo el mundo. Un corazón desagradecido siempre andará quejándose de todo el mundo. ¿Cómo está nuestro corazón? Los corazones, depende de cómo está nuestro corazón. Un corazón un corazón amargado va a hablar todo lo negativo todos los días. O sea, todo a nuestro alrededor es negativismo. Dígame si no. Las noticias, los periódicos, el mundo está lleno de palabras negativas. Los diarios, tanta cosa allá afuera, es todo lo negativo. El problema es que nuestra naturaleza es mala.
no tendemos a hablar bien. Siempre estamos hablando mal. En todo momento, de las personas, de las situaciones, siempre andamos imaginándonos cosas y comenzamos a culpar y comenzamos a maldecir en vez de bien decir. La palabra bendición es bien decir. Y comenzamos a maldecir, decir algo malo de alguien. No es que esto, no es que lo otro, no es que... Y andamos así. Y ahí nos metemos en una serie de dificultades. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que casi siempre estamos esperando a que las personas estén muertas para decirles cosas buenas. Si yo me muriera, ahí sí dijeran, es que el pastor era tan chévere. Es que el pastor era una bendición. Es que el pastor eso. Si me muriera, ahí sí todo el mundo fuera al ataúd. Perdón, pastor. Yo lo amaba, pastor. Pero vaya a ver si en vida a uno le dicen algo bueno. Todo lo malo. Siempre andan criticándolo. Imagínense. Siempre andan y esperamos que esté muerto. Ese es un problema grave. Esperamos que esté muerto para decir cosas bonitas. Complicado. Mire la persona que tiene a su lado. No espere que se muera para bendecirle. No espere que se muera para decirle algo chévere. Y entonces se escuchan frases cuando ya está muerto. No, es que pastor era una bendición, eso, mejor dicho. ¿Y cuándo se lo dijo usted a él? Nunca. Nunca se lo dijo. Y ahí se mira en los ataúdes pidiendo perdón, diciendo tantas cosas. Porque siempre somos así, nuestra naturaleza. Del buen tesoro del corazón. Las cosas buenas, apréndalas a decir en vida. Aprenda a bendecir en vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es importante. Por eso es algo que debemos cuidar, es nuestra lengua. Y la declaración de Proverbios 18:21 dice: y aquellos que la aman comerán su fruto. O sea, aquellos que hablan mucho van a comer de su fruto. Si usted es de los que bendice, pues usted va a recibir bendición. Pero si usted es constantemente de los que maldice, ¿usted qué va a recibir? Maldición. Aprenda a bendecir, porque su bendición y mi bendición dependen de cuánto usted bendiga en vida. No sé si alguien escuchó eso. Es una verdad muy grande. Somos cristianos y nosotros como cristianos Dios nos llama a bendecir. El Señor le dijo a Abraham: y te bendeciré y serás de bendición. Usted y yo estamos para ser de bendición para los que están a nuestro alrededor. ¿Dice amén? Podemos caer fácilmente en la negatividad y andar diciendo cosas que no debemos decir. Dígale a alguien: su bendición depende de su lengua. ¿Depende de qué? Escuche lo que le voy a decir. De hablar el bien, de andar hablando palabras de bendición, ese es un llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Como cristianos, con la vida del Señor Jesucristo fluyendo en nosotros, tenemos que andar bendiciendo a todos los que están a nuestro alrededor. Debemos ser instrumentos de Dios para bendecir a los nuestros. Pero no, ¿cómo se levantó hoy usted? ¿Bendiciendo o maldiciendo? Ojalá, porque si no es con los muchachos: a ver, movete, pereza, hola. Y ya inicia mal, ¿no?
Y ya inicia, en vez de bendecir, pues anda maldiciendo. De usted depende si quiere ir más allá de solamente hablar bien. No es solamente hablar bien. Usted, cuando habla, usted imparte bendiciones sobre personas, imparte cosas nuevas sobre esa situación que usted está viviendo. Y Dios nos llama a bendecir, no a maldecir. Ese es un llamado, es una vocación de cada uno de nosotros. Primera de Pedro 3, del 8 al 9, mire. Primera de Pedro. Mire esta palabra. Escuche y lea conmigo. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. ¿Cómo tenemos que ser? Compasivos. ¿Cuántos compasivos hay aquí? Amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamado para que heredaseis bendición. Mire esa palabra. No devolviendo mal por mal, ni maldición. Si alguien habla mal de usted, bendígalo. No hable mal. No devuelva mal por mal, ni maldición por maldición. Maldición es maldecir. Si alguien habla mal de usted, usted no devuelva con la misma maldición y no se ponga a hablar mal de esa persona. No. Sino por el contrario, ¿qué dice? Bendiciendo. Si le hacen mal, bendiga. Y si alguien anda echándole maldiciones, bendiga. Eso está diciendo la Biblia. Porque aquí hay algo clave, sabiendo, mire esto, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Este pasaje bíblico nos enseña algo súper importante. ¿Y qué es, pastor? Que la manera de ser bendecidos es cuando tú y yo comenzamos a bendecir a otros. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuál es la manera? Bendiciendo. No hay otra forma. No es simplemente levantar las manos y decir, Señor, bendíceme. No es simplemente así. Y esperamos a que Dios bendiga. No. El Señor te va a decir, hey, yo ya te di la clave. Está en 1 de Pedro 3:9. ¿Y cuál es, Señor? Que si alguien te hace mal, si alguien te maldice, tú bendice, porque entonces así vas a recibir bendición. Esa es una clave para nuestra vida. ¿Cómo usted y yo vamos a ser bendecidos? Bendiciendo. Y tenemos que romper muchas cosas ahí, porque muchas veces nosotros solamente estamos esperando a que nos den. Siempre estamos esperando a ver qué tienen para ofrecerme. Y nunca somos de los que bendecimos. ¿Sabe que la cultura pastusa es una de las culturas más egoístas que hay en Colombia? Es algo fuerte. Es una de las culturas más egoístas. Como diría mi hija, egoísticas. Y yo se lo digo por experiencia. Venimos de pueblitos, estuvimos pastoreando en Orito 6 años, en otro pueblito, y la gente en los pueblos son muy dadivosos. Son muy dadivosos. Pero el pastuso, y perdone que lo diga, pero es verdad. Mírelo en internet, mírelo. O sea, pero el pastuso siempre está esperando a ver qué me dan. Pues en general. Eso es muy fuerte. Pero la manera, bíblicamente hablando, la manera de ser bendecidos es bendiciendo. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? No solamente levante las manos y ore, no, bendiga a otros. Dígale palabras de bendición. Hoy en la cafetería dígale a un hermano desconocido, venga, lo invito a una hojaldra con café. Qué duro, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra cultura es
esperamos a que otros bendigan. Nuestra cultura es acaparar todo para nosotros. El que acapara y no da, caerá en pobreza. Así dice la Biblia. Pero el dadivoso, el que bendice a otros, bendice y da porque sabe que de eso depende su bendición, por lo que dice la palabra. Eso dice la palabra. El que bendice a otros, el que está presto para ayudar, el que está ahí bendiciendo todo el tiempo, hace que haya una bendición, que la bendición fluya a través de su vida. En esta mañana vamos a romper esa maldición aquí en la iglesia en el nombre de Jesús. No espere a que otros le den. Tóquenle el codito al que está al lado y diga, suelte, suelte. Si quiere ser bendecido, usted tiene que ser bendición para otros. Hey, si quiere ser bendecido, usted tiene que soltar y bendecir a otros. Tiene que hacerlo. ¿Cuántos en esta mañana quieren ser bendición? Yo le voy a poner un ejercicio. Yo ya lo puse hace años. Regálele algo a alguien. No importa, regálele, a ver. Yo le voy a regalar 2,000 pesos a la hermana. Tenga, pero no me robe la bendición. Regálele algo a alguien. Vea. Algo a alguien, a ver, aunque no conozca. Tiene algo, a ver, dele algo a alguien. Rompa esa maldición en esta mañana. A ver, ¿quién se atreve a romper esa maldición? Vea, qué chévere. Sí, de algo. Porque ahí estamos rompiendo una maldición. Y usted está siendo bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Eso es importante. Vea, qué chévere. Excelente. ¿Cuántos fueron bendecidos? ¿Cuántos rompieron esa maldición? O sea, de esa manera rompemos la maldición en el dar. En el dar a otros, en el suplir a otros, en el bendecir a otros. O sea, bueno, les doy recreo, un ratico. Recreo. Alguien en estos últimos meses va a romper la maldición en su casa. Claro, cuando comenzamos a bendecir. Eso es sumamente importante y Primera de Pedro nos da la clave. Si te dan mal, no devuelva mal. Si te maldicen, no maldigas, sino por el contrario, bendice. Bendice. Todo el tiempo bendice. Al que te hace la vida imposible, bendícele. Al que esto, bendícele. Bendícele, porque tú sabes que la bendición viene por el bendecir aún a los enemigos. Aún a los enemigos, ahí viene la bendición. Yo le decía en la mañana, yo antes no entendía, yo siempre uso ¿esto que es un pintalabios? Oh, no. Ah, ya. Bueno. Ah, excelente. Mire, yo le decía en la mañana, gracias hermana Mari, la bendigo. Yo le decía en la mañana, yo no sabía cuando era muchacho, cuando era niño, en la casa de mi abuelito Ulpiano, vea, era impresionante. Allá nunca faltaban las manzanas, los bananos, las guanábanas, pero era súper, yo decía, wow. O sea, no faltaba nunca nada, había abundancia, carne de marrano, carne de res, carne de todo, pollos, y Dios mío, ya se comía bueno. Y yo pues me gustaba estar hallando el abuelo. Sí, me gustaba. Y yo no entendía el por qué. Cuando me vuelvo cristiano ya entiendo por qué mi abuelito era tan bendecido. Lo que pasa es que como mi abuelo es de un pueblito, los domingos es día de mercado, ¿verdad? Y en el día de mercado toda la gente de las veredas baja al pueblo.
Y entonces el día domingo la casa de mi abuelito se convertía en la estancia de todos los campesinos. Y mi abuelo les daba café a todo el mundo, desayuno. Yo les decía, abuelito, no se acaba. Pero él no le importaba darle a todo el mundo. Entonces, como él bendecía, él era bendecido. Nunca lo entendí, hasta que lo entiendo a través de la Biblia. Cuando nosotros somos agarrados, pues la bendición no nos alcanzará. Nunca nos alcanzará. Ustedes a veces nosotros pensamos que es en el acaparar donde vamos a tener más. La Biblia dice algo totalmente diferente. Es en el ser desprendidos en donde vamos a ser bendecidos. ¿Dice amén? Y eso es importante. Estamos llamados a entregar, pero también a recibir bendiciones. Entre más entregue, entre más dé, más bendecido será usted. Más bendecido. Lo primero que Dios le dijo a Adán y Eva: fructificad y multiplicaos. Y ellos lo hicieron. ¿Sabe qué? Le decía en la mañana, ¿qué fue lo último que hizo el Señor Jesucristo cuando se fue? ¿Qué fue lo último que hizo? Nunca lo había visto de esta manera, pero Él estuvo 40 días con los discípulos después de la resurrección. Y el último día que se iba, mire lo que dice la Biblia, Lucas 24, 50 y 51. Mire lo que dice. Cuando se iba, mire lo que hizo. Lo sacó fuera hasta Betania. Se fue a Betania. Y alzando sus manos, ¿qué hizo? Los bendijo. Los bendijo. Siga. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. ¿Qué fue lo último que hizo el Señor Jesucristo aquí en la tierra? Bendecir a sus discípulos. Los bendijo, quizás con palabras, quizás con una oración, quizás les dio algo, quizás les dio ahí un cheque en blanco. Yo no lo sé. No dice la Biblia y no especifica cómo los bendijo. Quizás con palabras, o quizás también les proveyó, o dones, pero mire, lo último que hizo el Señor Jesús fue bendecir. Jesús es el modelo a seguir. Y nosotros debemos hacer lo mismo. En todo momento debemos estar dispuestos a bendecir. En todo momento. Desde que nos levantamos, comience bendiciendo el día. Comience bendiciendo, dando gracias. Pero no. A veces nos levantamos, ¡pum!, nos golpeamos el dedo chiquito, maldita cama. Y empezamos el día mal. Ya. Y ya empezamos maldiciendo el día. Y mejor dicho, y ahí sufrimos las consecuencias. En el Antiguo Testamento la palabra bendición es la palabra hebrea barak, con K al final. Esa es la palabra bendición en el Antiguo Testamento. ¿Y qué significa barak? La palabra barak, mire lo que significa. Significa no solamente hablar bien. No solamente hablar bien, significa hablar la intención y los propósitos de Dios para esa vida. ¿Qué significa? Hablar los propósitos de Dios para nuestros hijos. Eso es la palabra bendición. En el Nuevo Testamento la palabra bendición es la palabra eulogia. ¿Cuál? Ese es el griego de la palabra bendición. Y la palabra eulogia significa elogio. O sea que bendecir es elogiar. Elogia a su esposo. Elogie, dígale, uy, qué panza tan chévere. Elogie a su esposa. Elógiela. Eso es bendecir, eso es bien decir. Porque entre más usted elogia a alguien, usted va a recibir también bendición.
Pero no, a veces todo lo bueno, véala, ahí está como vaca. Y en vez de bendecir, estamos diciendo palabras ásperas. No, usted sí no va a cambiar, no, siempre con ese mal genio. Pero qué palabras. ¿Qué debemos hacer? Bendecir, elogiar, elogie a su familia, elogie a sus hijos. Dígale qué linda que estás, qué lindo que estás, eres el mejor, eres súper especial. Esa es la palabra bendición. Pero si todo el tiempo estamos enfocados en lo malo, pues usted va a recibir maldición. Usted va a multiplicar la maldición. Ay, pastor, pero hay que ser realista. Por eso está como está. Por eso está de esa manera. Porque solo vive enfocado en lo malo. Y vive exaltando y maldiciendo a su familia. O sea, en la práctica nosotros tenemos que hablar bien, hablar la intención y el favor de Dios sobre una persona, sobre una situación. Bendecir, es decir, las intenciones o el favor de Dios sobre alguien o sobre esa situación que usted está viviendo. Bendiga, diga cosas buenas de la situación que usted está pasando, aunque usted no lo entienda. Aunque usted no lo entienda. No exalte más el mal que está viviendo. Quizás está viviendo en el valle de sombras y de muerte y usted dice, no, estoy en la inmunda, pastor. ¿Qué está exaltando usted? El mal, está multiplicándolo, está trayendo la maldición. Pero si en medio del valle de sombras y de muerte usted se llena de fe y usted dice, pastor, yo sé que esto me está bendiciendo, me está ayudando y voy a salir fortalecida de este lugar en el nombre de Jesús. Cuando usted comienza a hacerlo, entonces las cosas van a comenzar a cambiar. O sea, vayamos entendiendo. Entonces la bendición, ¿de quién depende? De nosotros. O sea, Dios en su sabiduría ha decidido limitar su trabajo aquí en la tierra porque Él puede bendecir a su pueblo a través de nosotros. Él quiere bendecirnos, pero si usted vive maldiciéndose. Él quiere bendecirnos, pero si usted día tras día vive hablando lo que no es. Usted tiene el poder para bendecir a su familia. Usted tiene el poder para bendecir la iglesia, para bendecir la nación, para bendecir nuestro territorio. Nosotros tenemos ese poder. Y ese poder nos lo ha dado el Señor. Y el Señor quiere que nosotros bendigamos en su nombre. Todo el tiempo, en todo lugar. Eso espera Dios de nosotros, para que atraigamos más bendición. Si yo bendigo a alguien con fe y con amor, entonces eso mismo va a ser devuelto a mi vida. Todo lo que damos, alguien por ahí decía que todo lo que damos regresa, pero multiplicado. O sea, de críticas y van a volver críticas hacia usted multiplicadas. De quejas y van a ser devueltas esas quejas a su vida multiplicadas. Todo lo que usted da le será devuelto. Yo le había colocado un ejemplo en una ocasión que estaba dirigiendo la ofrenda. El río Jordán. El río Jordán es un río que riega dos mares. Los dos mares que riega el río Jordán es el Mar Muerto y el Mar de Galilea. El Mar de Galilea es un mar fructífero, próspero, donde hay ciudades a las orillas de este mar. Pero es un mar del cual se desprenden más ríos. Entonces Él da de sus aguas. Pero el Mar Muerto tiene una particularidad. El Mar Muerto detiene todo para Él. Y Él no da a nadie. Él no dice, no, todo es mío. ¿Y qué pasa ahí en el Mar Muerto? Solamente hay muerte, porque no da nada. Sí, es negro. Esa es una ilustración muy fuerte. El Mar Muerto no es bendecido, no hay vida.
En el mar de Galilea hay mucha vida por el solo hecho de que da. Y cuando nosotros damos, entonces ahí va a ser devuelto mayor bendición a nosotros. Es algo muy fuerte. Cuando bendigo a alguien intencionalmente, escuche bien lo que le voy a decir. Cuando yo bendigo a alguien intencionalmente, le estoy permitiendo a Dios activar sus planes para esa persona. Pero cuando yo maldigo a alguien, ¿qué estoy haciendo? Le estoy dando lugar al diablo para que maldiga a esa persona. Y no solamente eso, sino que cuando yo maldigo, no solamente le estoy abriendo puertas al diablo y le estoy dando lugar al diablo para que toque a esa persona, sino que también le estoy abriendo puertas para que me toque a mí. Para que el enemigo haga de las suyas conmigo. ¿Cuántos quieren que Dios se mueva a su favor? La clave es bendecir. Dígale a alguien, la clave es bendecir. Por eso cuide de hablar mal de alguien. Si esa persona no está, no hable. Mejor no hable, quédese. Que en boca cerrada. Mejor. Si va a decir algo de alguien, no es que es el líder, si vieras. No es que ese pastor, si vieras. Si va a decir algo malo, mejor cállese porque se está maldiciendo usted. Y está maldiciendo su casa. Y está maldiciendo su familia. O sea, esto es tan fuerte porque la Biblia dice que nosotros no vamos a ser juzgados por lo que hacemos. La Biblia dice que nosotros vamos a ser juzgados por lo que decimos. O sea que en el cielo van a estar registradas cada palabra que usted dice, aún de cristiano. ¿Se imagina? A ver, Jimmy Romo, usted era cristiano y este día dijo algo malo de fulano. Oh, yo no me acuerdo, señor. No, eso, te equivocaste. Te equivocaste, ese ha de haber sido el hermano Javier. No, mentira. Te equivocaste, ese ha de haber sido fulano. Ese ha de haber sido el hermano Mario. Yo no, yo era el pastor. Imagínense, vamos a ser juzgados por las palabras. Y a mí me preocupa eso porque cuando me enojo, digo cosas que no debo decir. Cuando me desanimo, yo no sé si aquí les pasa a ustedes, pero cuando me desanimo, me maldigo. Cuando me desanimo, mi lengua se descontrola y comienzo a decir cosas que luego digo, Señor, pero ¿por qué dije esto? Y esas palabras no se devuelven vacías. Por más que usted quiera borrarlas, qué chévere tener el suprimir, ¿no? Del compu. Señor, ayer dije esto, control suprimir. Pero no podemos. Esas palabras ya fueron lanzadas y van a causar un efecto. Van a causar un efecto en tu familia, van a causar un efecto en tus hijos, van a causar un efecto en nosotros. Yo cuando me desanimo me digo tonteras. De verdad. Y por eso vienen las maldiciones. Por eso dice la Biblia que las maldiciones nunca vienen sin causa. A veces nosotros mismos las atraemos con nuestras palabras. ¿Cuántas cosas que usted no se ha dicho? ¿Cuántas cosas que no nos hemos dicho? Y comenzamos a hablar mal y comenzamos a decir tantas cosas que ya no la creemos. He escuchado a tanta gente decir, no, pastor, yo soy bien malo para memorizar. No, pastor, es que yo... O sea, ¿cuántas cosas que hemos dicho y nos hemos maldecido? Y no es el diablo. Y no es la suegra. Somos nosotros. Y le echamos la culpa al diablo cuando hemos sido que con nuestras palabras nos estamos destruyendo poco a poco. Y hablamos mal y hacemos tantas cosas. Entonces le damos lugar a Satanás. Le damos lugar al diablo. Permitimos que fuerzas demoníacas activen sus planes en contra de nosotros.
Y no solamente en contra de nosotros, en contra de los demás. ¿Sabe algo? Bendecir es algo innato de Dios. Usted nunca va a mirar en la Biblia a Dios maldiciendo. Dios solamente tiene bendiciones para nosotros. ¿Qué tiene? Esa es la esencia de Dios. El deseo de bendecir de Dios es algo, no se alcanza a comprender. Él dice que bendice a malos y a buenos. O sea, hay una esencia en el corazón de Dios. Nada puede detenerlo. Él está decidido a bendecir a la humanidad. Le pregunto a usted, ¿usted está decidido a bendecir? Oro para que usted tome esa decisión a partir de ahora. Que podamos bendecir y que Dios nos ayude con todas esas cosas que le dijimos a nuestros hijos, con todas esas cosas que le dijimos a nuestra esposa, a nuestro esposo, que le maldijeron. No, es que vos no sirves para nada, para 3 cosas. Imagínense cuántas maldiciones proferidas. Ay, pastor, son palabritas. No. O sea, ¿no se acuerda lo que leímos al inicio? Tenemos el poder para matar o dar vida. ¿Tiene el poder usted para dar ánimo o para desanimar? El esposo llega bien aburrido a la casa porque le fue mal en algo. Y la esposa, si ves, te dije, ahí ya, bruto. En vez de edificarlo, lo termina de matar con sus palabras. En vez de ayudarlo, y uno termina peor. Y entonces uno dice, cierto, qué bruto. Cierto que entonces uno termina mal. ¿Cuántos quieren que su situación cambie? Cambie su manera de hablar. Cambie su manera de hablar con sus hijos. Cambie su manera de hablar con su esposo, con su esposa. Cambie su manera de hablar en todo momento. Cambie su manera de hablar. El Señor está hablando a nuestros corazones. ¿Usted lo cree? Y aunque el bendecir está en el corazón de Dios, el bendecir a la humanidad, Él desea que nosotros como su pueblo, día tras día, bendigamos, andemos bendiciendo, nos bendigamos los unos a los otros. Porque cuando usted y yo bendecimos en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo es quien se hace presente en nosotros. Pero cuando usted maldice, es el diablo que entra en acción. Cuando maldecimos, cuando bendigo a alguien, el Espíritu Santo está ahí involucrado. Él toca a la otra persona. Usted tiene enemigos y usted, en vez de maldecirlos, en vez de devolver mal por mal, usted devuelve el bien. Y ese devolver el bien toca a esa persona y dice, wow, cuando yo esperé que me devuelva mal por mal, Él me devolvió bendición. Él me devolvió bendición. Pero aquí hay algo súper importante que debemos tener en cuenta. Bendecimos cuando tenemos y estamos conectados con Dios. Maldecimos cuando nos descuidamos en nuestra relación con Dios y nos conectamos ¿con quién? Con el enemigo. Usted puede ser un instrumento de Dios para bendecir, o usted puede ser un instrumento del diablo para maldecir. ¿De cuáles quiere ser usted? Yo quiero ser un instrumento de Dios. Por eso nuestra proximidad a Dios debe ser súper importante. Por eso cuando no teníamos de Cristo, andábamos maldiciendo todo.
Maldecíamos el martillo, maldecíamos el cuchillo, maldecíamos... Dígame cuántos maldijeron esas cosas. Y no tenían la culpa, usted. Y el martillo, pobre martillo, maldito martillo. ¿No? Sí, y maldecíamos todo. Pero porque estábamos separados de Dios. Ahora que ya estamos más pegados a Él, entonces de nosotros solamente pueden fluir palabras de bendición. Porque el Señor dice que no pueden fluir dos aguas de una misma fuente. Debe fluir bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya se me acabó el tiempo? No, todavía no. Sí, dijo alguien por ahí. Te maldigo, no, mentira. No, imagínese eso. Retrocedamos un poco al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la gente se acercaba a los sacerdotes porque eran los sacerdotes quienes debían interceder y pronunciar palabras de bendición sobre el pueblo. ¿Quiénes? Los sacerdotes. Entonces el pueblo tenía que ir donde el sacerdote para que los bendiga. Eso era en el antiguo. Diga conmigo el antiguo. Porque mire Números 6, 23 al 27. Mire cómo bendecían en aquel entonces. Mire, lea. Habla a Aarón y a sus hijos. ¿Quién era Aarón? Sacerdote. Y los hijos, sacerdotes, y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles. Mire cómo tenía que bendecir al pueblo de Israel. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Siga. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los... O sea, venían las familias y el sacerdote colocaba la mano y los bendecía con esta oración. Esa era la manera. Pero en el Nuevo Testamento, nosotros como cristianos, ahora es diferente. Ahora no debemos ir al sacerdote. Qué bueno que si usted quiere ir donde el pastor, de vez en cuando, venga pastor, listo. Pero mire lo que dice la Biblia. Primera de Pedro 2:9. Mire lo que dice. Pero mas vosotros sois linaje escogido, real. Ahora, ¿usted qué es entonces? Diga conmigo, real sacerdocio. O sea, antes habían pocos sacerdotes. Ahora usted es el sacerdote de su casa. Es el sacerdote de sus hijos. Es el sacerdote de su esposa. Ahí lo dice. Apocalipsis capítulo 1 versículo 6. Mire eso de chévere. Mire qué hizo Jesús en nosotros. Y nos hizo... y sacerdotes para Dios. ¿Nos hizo qué? Sacerdotes. Ahora no tenemos que ir donde el sacerdote, sino que ahora Cristo nos hizo sacerdotes para proferir bendición sobre nuestra familia, para proferir bendición sobre nuestros hijos, para proferir bendición sobre la circunstancia que estemos viviendo. Cada uno de los que estamos aquí tenemos ese poder. Le digo algo en esta mañana: la bendición realmente puede cambiar nuestra vida si empezamos a ser conscientes de eso. Usted puede bendecir a alguien con palabras de ánimo, con palabras de sanidad, con palabras de liberación. Podemos bendecir a alguien de cuántas maneras. Pero eso rompe la maldición en nuestras vidas. Eso lo rompe. Dios quiere usarnos como instrumentos de bendición. Vuelvo a decir eso. Dios quiere usarnos como instrumentos de bendición. O sea, somos las personas que Dios utiliza para bendecir al mundo. Y ese es un privilegio. Y esa es una responsabilidad grande. ¿Usted lo cree? A eso nos llama Dios. Y quiero terminar con esto. Los judíos tienen una práctica. Ellos guardan el sábado. Ellos lo guardan
Pero la noche anterior, que sería viernes, a las 6 de la tarde, ellos todos los viernes a las 6 de la tarde tienen una práctica que yo leyéndola y estudiándola, qué bueno que nosotros como cristianos tuviéramos esa práctica. Porque la noche anterior a las 6 de la tarde ellos tienen una práctica llamada la bendición de los hijos. Así se llama. Y todos los viernes la hacen. ¿Y cuál es la práctica, pastor? La práctica es que ellos reúnen a toda su familia el día viernes y ese día comienzan a lanzar palabra de bendición sobre los hijos. Comienzan a bendecir a su esposa. Comienzan a decirle a los hijos primero palabra y luego comienzan a decirle: tú eres el mejor, tú vas a ser el mejor doctor, tú vas a ser el mejor economista, tú vas a ser el mejor administrador, tú vas a ser... Comienzan a lanzar palabra de ¿qué? A veces nosotros en la casa estamos llenos de pura palabra de maldición, y más sobre los hijos. Y yo decía, qué chévere tener ese día. Decir viernes en la noche es el día de bendición en la casa. ¿Y cómo bendicen los judíos a sus hijos? Le voy a comentar la historia porque si no nos demoramos. ¿Cómo bendecían? Cuando Jacob ya estaba viejito, Jacob era el papá de José, ¿se acuerda? Cuando ya estaba viejito en Egipto, mandó a llamar a José, porque ya se iba a morir. José trajo a sus dos hijos, Efraín y Manasés. Entonces José fue con sus dos hijos y Jacob habló unas palabras y él puso las manos sobre Efraín y Manasés y comenzó a bendecir a Efraín y Manasés. No me voy a meter en los detalles, pero hay un pasaje bíblico que fue una ordenanza que está en Génesis 48:20. Mire lo que dice la palabra. Génesis 48:20 dice: así que aquel día Jacob bendijo a los muchachos con esta bendición: el pueblo de Israel usará el nombre de ustedes cuando impartan una bendición, dirán. Mire lo que tenían que decir. Mire lo que dijo: que Dios los haga tan prósperos como a Efraín y a Manasés. De esta manera Jacob puso a Efraín antes de Manasés. ¿Cómo así, pastor? Que ahora los judíos, cuando van a bendecir a los hijos, ¿cómo les dicen? Ponen la mano sobre el hijo y le dicen: que Dios los haga tan prósperos como Efraín y Manasés. Esa es la bendición sobre los hijos. Y a las hijas, ¿qué les dicen, pastor? No voy a ir al versículo, pero a las hijas les ponen la mano y le dicen: que Dios te haga como Sara, Rebeca, Raquel y Lea. Qué chévere, ¿sí o no? Eso es lo que hacen los judíos todos los viernes. Pastor, ¿y por qué que Dios sea, que ellos sean como Efraín y Manasés? ¿Por qué no dice mejor que tú seas como Abraham, que tú seas como Moisés? No, esa no es la bendición. La bendición es que tú seas como Efraín y Manasés, porque después de que Efraín y Manasés fueron bendecidos por Jacob, estos dos hermanos tuvieron dos características. La primera fue que fueron inseparables y fueron hermanos juntos en amor, en bendición, nunca se separaron. No fue una hermandad dividida como la que tuvieron Jacob y Esaú. No, sino que fueron muy unidos. O sea, eran el ejemplo de amor, de bondad. Por eso ellos declaran esa palabra sobre los hermanos, sobre los hijos. ¿Y cuál era la siguiente característica de Efraín y Manasés? Que Efraín y Manasés se fueron a vivir a Egipto. Y a pesar de que estuvieron en un mundo pagano, de paganismo, ellos jamás se despegaron de la mano de Dios. Permanecieron fieles. Por eso los judíos colocan la mano sobre los hijos y les dicen: que Dios te haga como Efraín y Manasés, que tengas esas dos cualidades.
Y de las mujeres, no voy a hablar de cada una de ellas, pero ellas fueron ejemplo. ¿Ejemplo de qué? De entrega a Dios. Por eso colocan las manos sobre las hijas y le dices que Dios te haga como Sara, Rebeca, Raquel y Lea. Tendríamos que entrar en un mensaje para hablar de cada una de ellas. Pero lo interesante es que cada viernes ellos tienen esa práctica de bendición sobre la familia. Y qué bueno que nosotros comencemos a tener prácticas de bendecir a nuestros hijos, a nuestra familia y a todos los que están a nuestro alrededor. ¿Usted dice amén? Eso es importante en nuestra casa.